Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Prada, un placer volvernos a encontrar en Mundo Podcast, el espacio de Telesur donde se conectan los mejores podcasts de nuestra multiplataforma. En una nueva y reveladora edición de La Otra Voz, Sassi Alejandre desentraña la controvertida y alarmante conexión entre el genocidio israelí perpetrado en Gaza y los supuestos planes de desarrollo turístico impulsados por el yerno de Donald Trump. Hablamos de Jared Kushner, quien directamente está vinculado a los intereses empresariales de la familia Trump. ¿Cómo se transita del genocidio al desarrollo vacacional en un territorio que, recordemos, es devastado por la violencia imperial? Sassi Alejandre expone la siguiente fase de los planes del presidente estadounidense para los países del mundo. También en los próximos minutos recorreremos el mundo según Ramonet con el periodista Ignacio Ramonet y Orbe Arte con José Delgado, así que acompáñenme. Trump nos extiende la invitación a Gaza. Eso es, al resort de lujo que pretende construir sobre las ruinas del genocidio. Porque para Palestina, y ya sentando las bases para Cuba, esta nueva fase del imperialismo va mucho más allá del colonialismo original, del imperialismo de la Guerra Fría. Ya no será suficiente el dominio político y de recursos naturales de los países cooptados, sino la eliminación de su historia, de su pueblo, de su nombre, para convertirlos en corporaciones dinásticas privadas. En este caso, de la familia Trump y su yerno Jared Kushner. Pero la historia no acaba ahí, porque ¿qué si les digo que desde antes del recrudecimiento del genocidio y por años ha estado detrás de esta planeación el mismísimo Jeffrey Epstein? Un régimen Epstein que, yendo mucho más allá del individuo, coloca el plan de expansión y dominio sionista a la cabeza del nuevo imperialismo distópico, de hacer de los países colonizados y los pueblos masacrados en genocidio corporaciones privadas. ¿Cómo opera la cadena Emiratos Árabes, Arabia Saudí, la dinastía Trump-Kushner, Jeffrey Epstein y el sionismo contra Gaza y el mundo? Yo soy Sassi Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. En Davos, durante la ratificación de la llamada Junta de Paz, el organismo con pretensiones de dominio global liderado por Donald Trump para sustituir a las Naciones Unidas, y hoy encargado de planificar y legitimar la colonización total israelí-estadounidense de Palestina. El protagonista sería su yerno, Jared Kushner, presentando su plan maestro para Gaza. ¿Basado en qué? En construir el país desde cero. Y para eso, dejarlo en ceros. Edificios, hospitales, universidades, hogares, historia, nombre y pueblo. Convertirlo con fuerte inversión privada, recordemos que tanto Trump como Kushner son empresarios inmobiliarios, en un enclave turístico y de bienes raíces. Un centro industrial con fábricas de cientos de corporaciones privadas y un eje de centros de datos de compañías de vigilancia, con granjas de inteligencia artificial y, escuchen esto, almacenamiento de datos genómicos de todos sus habitantes, es decir, de sus genes. El prototipo oficial de un territorio corporativo, enteramente privado y de hipervigilancia, desde la información legal y la actividad cotidiana hasta el ADN. ¿Y los palestinos? ¿Pensaron que todo esto era para que se quedaran a vivir allí? Claro que no. Ya desde 2024, Kushner decía que Israel debía mover a la gente de ahí, es decir, a los palestinos, para limpiar Gaza. Es decir, anunciando una limpieza étnica total del pueblo palestino. But I think from Israel's perspective, I would do my best to move the people out and then clean it up. O sea que sin dejar entrar periodistas, peritos ni observadores, toda evidencia física del genocidio contra el pueblo palestino se limpiará, para inmediatamente después construir un paraíso de inversión privada en su lugar.
como la cremación inmediata de una persona asesinada, quemando todas sus pertenencias, remodelando y vendiendo su casa, eliminando toda evidencia de su asesinato. Algo que ya inició. Kushner en Davos anunciaría que la nueva Rafah podría estar lista en 2 años, para la cual ya empezaron la limpieza total. Cuando en realidad este plan para rehacer Gaza tras el genocidio se viene planeando desde mucho antes de ese 7 de octubre de 2023, probando que esto fue un genocidio planificado y a beneficio de unas élites cuyo nodo conector no solo es Israel, sino a su vez el mismísimo Jeffrey Epstein. Y es que un reporte del FBI de 2020, incluido en los archivos de Epstein, cita a un informante anónimo que afirma que el profesor de Harvard y abogado personal de Jeffrey Epstein, Alan Dershowitz, habría sido cooptado por el Mossad, suscribiendo su misión. Su rol: influir en estudiantes de élite como Jared y Josh Kushner. El mismo Dershowitz que, según la fuente, afirmó que Epstein pertenecía a las inteligencias estadounidense y aliadas, como el Mossad. Pero la conexión Epstein-Kushner-Trump no terminaría ahí. Se volvería estructural, casi como si respondieran a los mismos intereses. Expandir el dominio israelí en Medio Oriente, sumando aliados políticos corporativos y, por qué no, de secta pedófila. Así debemos leer los titulares. Deutsche Welle. Kushner presenta plan maestro para reconstruir la Gaza posguerra. Otra edición de llamar guerra a un genocidio, para que suene mejor decir reconstrucción tras la guerra. También el Wall Street Journal. Estados Unidos vende el proyecto Sunrise para convertir a Gaza en una metrópolis high-tech. Recordando las entrevistas de María Corina Machado vendiendo a Venezuela a inversores privados, hablando de las enormes posibilidades de tierra, propiedad y petróleo, excepto que un poco más vergonzoso al ser venezolano. En este caso, los medios venden la eliminación de pruebas del genocidio, la expansión colonial, sionista y estadounidense y la ocupación de un territorio entero como propiedad corporativa, como si fuera un plan de paz, de reconstrucción y de creación de la nación utópica del libre mercado. ¿Alguna mención sobre las conexiones del héroe del momento, Jared Kushner, con Jeffrey Epstein? Por supuesto que ninguna. Esta nueva fase imperialista es por y para el régimen Epstein, y los medios lo saben y por eso callan. Seguimos en el segundo segmento de Mundo Podcast. En Francia, la extrema derecha está ganando terreno, tanto en las calles como en el debate político. El asesinato de un joven militante ha desatado tensiones y ha puesto en evidencia la creciente polarización del país. En su último podcast, el analista internacional Ignacio Ramonet profundiza en este fenómeno y reflexiona sobre las posibles repercusiones para el futuro de la política europea. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de la extrema derecha en Francia. La extrema derecha está subiendo en todas partes. Lo constatamos en América Latina, obviamente, con muchos resultados electorales, en particular en Chile recientemente, y en Honduras, pero en Europa la extrema derecha se está extendiendo enormemente desde hace varios años. En Francia, estas 2 últimas semanas ha ocurrido un incidente importante que revela la fuerza de la extrema derecha, incluso de la extrema derecha a la derecha de la extrema derecha normal. Como sabemos, en Francia hay un partido de extrema derecha que es muy poderoso, que es el principal, en definitiva, partido de Francia por el número de sus elegidos, por el número de sus diputados y también por su capacidad a movilizar
un electorado cada vez más amplio que ha ido abandonando sectores de la izquierda para ir sumándose a este partido que se llama el Reagrupamiento Nacional. Históricamente se llamaba el Frente Nacional. Y este lo había creado un grupo de ex-nazis, de ex-colaboradores con los alemanes que habían ocupado Francia en 1940, de 1940 a 1944. Entonces, la situación política está muy tensa. Sabemos que Macron ha perdido las 3 últimas elecciones, es el presidente Emmanuel Macron de Francia, y gobierna Sébastien Lecornu, un hombre de Macron, que es el primer ministro, pero gobierna sin mayoría. Bien, por consiguiente, está siempre dependiendo de los acuerdos y los desacuerdos de la Asamblea Nacional. Pero a pesar de eso, Macron, como vemos en la escena internacional, se pasea como si fuera el dueño de Francia, que no lo es, evidentemente. Y por otra parte, pues el partido más importante de la Asamblea es el Frente Nacional. Y también el partido más importante de la oposición es la Francia Insumisa, un partido de izquierda, partido bien de izquierda, que está a la izquierda del Partido Socialista, incluso a la izquierda del Partido Comunista, que es muy reducido, y su dirigente es Jean-Luc Mélenchon. En ese marco, que acabo de describir muy rápidamente en Francia, hace 2 semanas una eurodiputada de Francia Insumisa, que es franco-palestina y que es una militante pro-palestina muy convencida y muy valiente, que ya ha ido en las 2 flotillas que fueron a tratar de romper el cerco a Gaza y que fue las 2 veces detenida por las fuerzas israelíes y mantenida en la cárcel y luego expulsada, que se llama Rima Hassan. Bueno, hace 2 semanas daba una conferencia en Lyon, una de estas ciudades. Daba una conferencia sobre la situación. Ella es, repito, eurodiputada. Daba una conferencia sobre la Unión Europea y la cuestión del Oriente Próximo, particular de Gaza. Para impedir esa conferencia, la extrema derecha, la extrema derecha radical, a la derecha del Frente Nacional o del Reagrupamiento Nacional, organizó una serie de manifestaciones. Los antifascistas, favorables a Rima Hassan, digamos, a que se mantuviera esa conferencia, también se organizaron para proteger a esta europarlamentaria. Esto provocó una serie de enfrentamientos, y en estos enfrentamientos entre los grupos de extrema derecha radicales y los grupos antifascistas, en un momento un joven militante de extrema derecha murió. Murió porque fue efectivamente golpeado cuando se encontraba en el suelo por un grupo más numeroso. Este joven, que formaba parte de los grupos de radicales de ataque de la extrema derecha, pero en circunstancias muy desiguales, murió. Este joven se llamaba Quentin Durant. Curiosamente, es un francés, pero hijo de madre peruana. Y este chico era un militante nacionalista, un militante en favor de la Francia cristiana, un militante muy católico, estudiante de 23 años. Una tragedia, obviamente, porque la política es el debate y no es la violencia. Pero esta muerte ha dado lugar a toda una movilización en Francia de los medios alternativos, en particular de las organizaciones políticas, de los influenciadores que tratan de acorralar a la Francia insumisa. La mayoría de los muertos son de izquierda, digamos el 90% son de izquierda. La extrema derecha mata, pero en Francia se está haciendo todo este movimiento para tratar de arrinconar a la Francia insumisa. ¿Por qué?
porque ante la perspectiva de las elecciones electorales, ahora las municipales, dentro de un mes, el Frente Nacional es la única organización de izquierda que está subiendo. Y hasta la izquierda moderada, el Partido Socialista, de los centristas de izquierda, incluso el Partido Comunista, ven con temor la subida de esta fuerza de izquierda muy aglutinadora y que es una verdadera fuerza de izquierda anticapitalista, antiglobalización, pero siempre pacífica. De igual modo, se ve como a Jean-Luc Mélenchon como el candidato de una izquierda posible en esta Francia políticamente muy descompuesta, el único que se puede enfrentar al candidato o la candidata del reagrupamiento nacional. De ahí tanto odio hacia Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, que representa un poco lo que ha sido la izquierda en América Latina en los últimos años, muy inspirado por el ejemplo del comandante Chávez, que tuvo la ocasión de conocer y de seguir en sus campañas electorales, un hombre que hoy en Francia la extrema derecha quiere abatir. Hasta la semana próxima. Para finalizar esta edición de Mundo Podcast, Orbearte le sumergirá en la 21ª edición del Festival de Muralismo Ciudad Mural, un evento que llena de color las calles del casco histórico de Petare, en Venezuela. Por ello, José Alejandro conversó con María Isabela Godoy, directora general del festival, quien les contará los secretos detrás de esta increíble iniciativa. Acompáñanos y descubre cómo el arte y la cultura están transformando las paredes del país bolivariano en verdaderas obras de expresión. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Orbearte. Yo soy José Delgado. Estamos directamente desde Petare, esta parroquia hermosa de la ciudad capital de Venezuela. Una parroquia populosa que tiene muchísima gente que vive aquí en todos los barrios y en todas las urbanizaciones aledañas. Y este es el centro histórico, donde se está celebrando la edición número 21 de Ciudad Mural, Festival Internacional de Muralismo, en el que han participado muchos muralistas, muchos artistas plásticos que han dejado su impronta, que han dejado su huella en distintas partes del país. Son 20 ediciones que se han hecho en muchas otras partes del país y por primera vez se hace acá en Caracas y específicamente en Petare. Estamos llenando las paredes de específicamente la historia misma de Petare, con sus personajes, con sus sueños, sus alegrías. Van a estar ahora en las paredes con más o menos 12 murales que se están haciendo. Y les hablo tanto de Ciudad Mural porque estoy muy feliz además de participar con Ciudad Canción, que es el laboratorio creativo, el cual dirijo desde el 2018, y de hacer conciertos, hacer recitales y talleres, porque suceden muchas cosas más en Ciudad Mural. No solamente los muralistas dejan sus obras, sino que hay talleres, actividades para niños, actividades para adultos mayores, actividades con la orquesta, actividades de gastronomía y muchos recitales y circo, funciones de circo, de teatro. Muchas cosas suceden en Ciudad Mural. Y les hablo de todo esto porque hoy vamos a estar conversando precisamente con la directora general de este Festival Internacional de Muralismo, Ciudad Mural. Ella se llama María Isabela Godoy, conocida por las personas queridas como la China. Yo quiero que tú nos vayas contando, primero que nada, cómo nace en ti toda este camino, digamos, de dónde viene ese interés por acompañar primero a nuestro pueblo en sus luchas y luego porque además estudiaste teatro,
y ha estado como esas dos cosas, como el arte en ti también, como el arte como una función social, todo ese marasmo loco, como es esa chinita niña, la que ha tenido todas estas inquietudes que hoy se materializan, pero que antes seguramente eran solamente sueños, eran qué sé yo. Yo no quiero hablar tanto, quiero que hables tú. Ay, José, tan bello. Gracias por esta oportunidad y por este espacio, por esta invitación. Qué bonito que sea en este año 2026 y que tengamos como escenario la calle. La calle en el desarrollo de esta edición del festival. Bueno, una cosa llevó a la otra y me devolvió después. Ha sido siempre, no esa dualidad, pero sí como esos límites, ¿no?, del desarrollo de mi vida. Yo empecé desde muy joven en el bachillerato, desarrollando gracias a un proyecto de gente como nosotros ahora, que cree, que apuesta, de la mano de Pillo Peralta y toda la experiencia de Huachirongo, decantó en un proyecto de liceo, es decir, cuarto y quinto año de bachillerato ya, para ofrecer, además de humanidades y ciencia, ofrecer la opción de teatro. Y mi madre, que siempre hay una madre, un padre, un familiar, leyó en el periódico esa opción para mi bachillerato, y luego de mi tercer año en un colegio en Barquisimeto, ella me dijo, véngase, que ustedes me reconocían mi vocación, me escuchaban, me veían. Y estudié cuarto y quinto año en el Álvaro de Rosón, que todavía es un proyecto que está activo. Allí estudié actuación, dirección, voz y dicción, porque mi iniciativa ideal, mi aspiración inicial era ser actriz. Pero como les decía, una cosa llevó a la otra y después me devolvió, no se sabe en qué terminará esta historia. Luego entonces me graduó de bachillerato y entra el gobierno, la primera etapa del gobierno de nuestro comandante Hugo Chávez y de Reyes como uno de los liderazgos regionales más pujantes en esa etapa inicial de germinación en el estado Lara. Con ellos la Revolución Cubana, los proyectos comunes, que era trabajador social, instructores de arte, y el tema médico, que ambos, los tres proyectos eran el soporte de la batalla de ideas, que fue una etapa del periodo de gobierno de Fidel Castro y de la Revolución Cubana extraordinaria, nuestro comandante. Entonces, graduándome de bachiller, me llega la oportunidad de poder estudiar en Cuba, instructores de artes, y ahí hago 2 años de formación, y es ahí donde la vena política se me despierta un poco más. Cuba es una escuela, toda la patria es una escuela, y me tocó estar en la ciudad del Che Guevara, entonces una cosa llevó a la otra, y ahí ese curso giró un poco al tema político, de gestión cultural, y bueno, terminé entonces de ahí yéndome a la formación del Frente Francisco de Miranda, y bueno, ya el resto es una historia larga, pero digamos que en estos últimos 5 años, 10 años diría yo, porque desde la responsabilidad de Fundarte, vuelvo entonces como a ese lugar donde puedo desarrollar ambas cosas desde la gestión cultural. No digamos ahora que nos vamos para la actuación, pero sí ya habiendo madurado todas esas etapas y habiéndolas desarrollado desde la gestión cultural, en el que nos encontramos para hacer cosas juntas y hacer proyectos juntos. Este festival es una ofrenda a la belleza de quienes nos antecedieron, y es una posibilidad para que nuevas generaciones vean que es posible ser en Venezuela un festival con altura estética, con organización y vocación comunitaria, y no de mirar a las élites y de espalda al pueblo, sino teniendo al pueblo como protagonista. Qué lindo, mejor cierre imposible. Di las redes de Ciudad Mural. @Ciudad Mural en TikTok, en Instagram, tenemos una página web. Agradecemos a todos los que nos han seguido y agradecemos a Telesur por tener este tipo de espacios, a todo ese equipo de trabajo por venirse hoy a Petare, y a ti por tener esta ventana maravillosa de casi ya 1 año para hablar de la cultura y de los hacedores que protagonizan el hecho cultural en nuestra hermosa patria latinoamericana y en Venezuela en especial. Ella es María Isabela Godoy, directora general del Festival Ciudad Mural. Yo soy José Delgado. Un abrazo grande, besos y muchas gracias siempre.
Así ponemos punto final en Mundo Podcast, el programa en que nuestros podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar comentarios y sugerencias a través de las distintas cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X, @TelesurTV, y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur. Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Quien les habló, Gustavo Prada, fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.